Esta noche, cuando se ponga el sol, vas a pulsar un interruptor. La luz inundará la habitación y ni siquiera lo pensarás dos veces. Pero durante el 99,9% de la historia humana, ese interruptor no existía. Cuando el sol se ponía, el mundo se volvía oscuro. No podías ver ni tu propia mano frente a tu cara. Sin embargo, los humanos modernos casi nunca han vivido esto. Durante más de 300,000 años, cada uno de tus ancestros pasó aproximadamente la mitad de su vida en una oscuridad casi total. Durante la mayor parte de ese tiempo ni siquiera tenían velas. Solo el cielo negro, las estrellas y el fuego que lograran mantener encendido. Entonces, ¿qué hacían realmente durante todas esas horas? La respuesta cambia todo lo que creemos saber sobre el sueño, la narración de historias y lo que significa ser humano. Empecemos por el fuego, porque el fuego es la razón por la que todo esto fue posible. La evidencia sólida más antigua de humanos controlando el fuego proviene de la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica, hace aproximadamente 1 millón de años. Pero el fuego no solo mantenía calientes a las personas, el fuego reestructuró por completo el día humano. Antes del fuego, nuestros ancestros eran como cualquier otro primate. Cuando el sol se ponía, trepabas a un árbol o buscabas un lugar resguardado y te quedabas quieto. Moverse de noche significaba convertirse en alimento. Nuestros ojos son terribles en la oscuridad comparados con los de los depredadores que nos cazaban. Leopardos, hienas, lobos, todos ellos veían perfectamente. El fuego cambió esa ecuación de la noche a la mañana, literalmente. Una fogata crea un círculo de seguridad de unos 9 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, los depredadores no se acercan. Fuera de ese círculo, mueres. Esto no es una exageración. Los antropólogos que estudian a grupos de cazadores-recolectores actuales han documentado que las personas que se alejan del fuego por la noche tienen muchas más probabilidades de morir a manos de los depredadores, incluso hoy en día. Pero esto es lo fascinante. El fuego no solo protegía a los humanos por la noche, les dio algo que nunca habían tenido antes: horas adicionales. Piénsalo, antes del fuego, el día útil terminaba al atardecer. Esos son quizá 12 horas en verano y apenas 8 en invierno. El fuego, de pronto, añadió de 2 a 4 horas aprovechables a cada día. Y a lo largo de miles de generaciones, esas horas adicionales transformaron a nuestra especie. En 2014, la antropóloga Polly Wisner publicó un estudio en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, PNAS. Pasó años grabando conversaciones entre los bosquimanos Hu-Owansi del desierto del Kalahari, uno de los últimos grupos en la Tierra que aún vive de una manera cercana al estilo de vida humano original. Lo que descubrió fue sorprendente. Durante el día, alrededor del 80% de las conversaciones eran prácticas. ¿Quién caza dónde? ¿Qué plantas están listas? Quejas, logística, negociaciones económicas. La conversación diurna era trabajo. Pero por la noche, alrededor del fuego, todo el carácter de la conversación cambiaba. De noche, el 81% de las conversaciones eran historias, relatos sobre personas en lugares lejanos, aventuras, mitos sobre los orígenes del mundo, bromas que hacían reír a todo el campamento. Wisner sostuvo que la conversación a la luz del fuego es donde nació la cultura humana. La fogata fue el primer teatro, el primer salón de clases, la primera iglesia. Es donde los humanos aprendieron a pensar más allá del presente inmediato y a imaginar cosas que aún no existen. Es donde nos convertimos en lo que somos. Pero la noche no se trataba únicamente de historias alrededor del fuego. Estaba ocurriendo algo más, algo que los científicos solo redescubrieron en los últimos 30 años. No fuiste diseñado para dormir de la manera en que duermes ahora. En 2001, el historiador Roger Ekirch publicó un artículo que cambió la ciencia del sueño. Había pasado 16 años revisando registros históricos y encontró algo que nadie esperaba. Más de 500 referencias, a lo largo de siglos, libros de oraciones de los años 1400, registros judiciales, diarios, textos médicos, cartas de personas comunes, incluso pasajes de la Odisea de Homero. Todas ellas mencionaban lo mismo: el primer sueño y el segundo sueño. Antes de la era industrial, la gente no dormía en un solo bloque continuo. Se acostaban poco después del atardecer, dormían unas 4 horas y luego despertaban. Permanecían despiertos de 1 a 2 horas en mitad de la noche. Después volvían a dormir otras 4 horas hasta el amanecer. Esto no era insomnio, era algo normal. Así dormía cada ser humano del planeta durante miles de años. ¿Y qué hacía la gente durante ese periodo de vigilia en mitad de la noche? De todo. Un médico francés del siglo XVI recomendaba que las parejas concibieran hijos durante esa ventana, porque lo harían mejor. La gente visitaba a sus vecinos, interpretaban sus sueños mientras aún estaban frescos, escribían. Simplemente se quedaban acostados en la oscuridad y pensaban. Un manual médico del siglo XVI aconsejaba a los pacientes que el mejor momento para estudiar y reflexionar era durante la vigilia, como la llamaban, las horas tranquilas entre el primer y el segundo sueño, cuando la mente estaba en calma y el mundo en silencio.
Ahora bien, los historiadores llevaban siglos leyendo estas referencias, pero seguían traduciendo primer sueño como otra cosa, porque no podían imaginar que las personas alguna vez durmieran de manera distinta a como lo hacemos hoy. La suposición era tan profunda que los traductores literalmente tradujeron mal el griego antiguo y el latín medieval para que encajara con su experiencia moderna. Pero entonces la ciencia confirmó lo que la historia había estado diciendo todo el tiempo. En 1992, el psiquiatra Thomas Baer, del Instituto Nacional de Salud Mental, realizó un experimento. Tomó a un grupo de voluntarios y eliminó toda la luz artificial de sus vidas. Durante un mes, vivieron 14 horas de oscuridad cada noche, tal como lo habrían hecho nuestros ancestros antes de que el fuego prolongara la tarde. En pocas semanas, cada uno de los participantes adoptó el mismo patrón: 4 horas de sueño, de 1 a 3 horas de vigilia tranquila y luego otras 4 horas de sueño. Nadie les dijo que lo hicieran, nadie se lo sugirió. Sus cuerpos simplemente lo hicieron, como si algún programa ancestral hubiera estado esperando dentro de ellos todo el tiempo, sepultado bajo siglos de luz artificial. Baer midió sus niveles hormonales durante el periodo de vigilia y encontró algo notable. Los participantes se hallaban en un estado distinto a cualquier estado de vigilia normal. Sus cerebros producían niveles elevados de prolactina, la misma hormona que se libera durante la meditación y después del orgasmo. Describían sentirse en paz, reflexivos, casi en un estado meditativo. No era simplemente un hueco en el sueño, era un estado de conciencia propio y diferenciado, uno que la mayoría de los humanos modernos nunca ha experimentado. Entonces, ¿qué lo eliminó? La respuesta es más simple de lo que crees: la luz. En el siglo XVII, las ciudades comenzaron a instalar farolas. París fue una de las primeras, bajo Luis XIV, que quería reducir la delincuencia. Londres la siguió. La noche, que había sido un lugar de peligro y miedo, poco a poco se volvió transitable. Luego llegaron las velas más baratas, después las lámparas de gas en el siglo XIX. Y en 1879, Thomas Edison comercializó la bombilla eléctrica. En el lapso de una sola generación, la noche tal como los humanos la habían conocido durante 300.000 años desapareció. Y aquí está la parte de la que nadie habla. La palabra toque de queda, en inglés, curfew, proviene del francés couvre-feu. Significa literalmente cubrir el fuego. En los pueblos medievales sonaba una campana por la noche que indicaba a todos que cubrieran o apagaran sus fuegos. No por seguridad, sino porque la noche debía ser oscura. La noche era para dormir, la noche era cuando estabas vulnerable. Durante la mayor parte de la historia, estar fuera de noche resultaba sospechoso. En muchas ciudades europeas medievales, caminar afuera después del anochecer sin un farol era literalmente ilegal. La noche pertenecía a los criminales y a lo sobrenatural. La gente le temía de una manera que hoy nos resulta casi imposible de comprender. Y entonces la conquistamos. La inundamos de luz y creímos que eso era progreso. Pero esto es lo que perdimos. Los humanos modernos están expuestos a luz artificial un promedio de 7 a 8 horas después del atardecer. Esa luz, especialmente la luz azul de las pantallas, suprime la producción de melatonina del cuerpo, la hormona que regula el sueño. Tu cuerpo no distingue entre una bombilla y el sol. Cuando la luz golpea tu retina a las 11 de la noche, tu cerebro lo interpreta como si fuera de día. Retrasa la liberación de melatonina, fragmenta tu sueño, altera el ritmo circadiano que evolucionó a lo largo de millones de años. Los investigadores han descubierto que las personas que van de acampada durante apenas una semana, sin nada de luz artificial, restablecen sus ciclos de melatonina en casi 2 horas. Sus cuerpos empiezan a producir melatonina al atardecer en lugar de horas después. Eso es todo lo que hace falta para que 300.000 años de programación vuelvan a imponerse. No solo cambiamos cuándo dormimos, eliminamos toda una fase de la conciencia humana. Ese estado tranquilo y reflexivo entre el primer y el segundo sueño, el estado que los sujetos de Baer describían como apacible y meditativo, ya no existe para la mayoría de las personas. En cambio, tenemos insomnio y lo tratamos como un trastorno. Pero ¿y si no es un trastorno en absoluto? ¿Y si despertarte a las 2 de la madrugada y quedarte ahí acostado en la oscuridad no es un mal funcionamiento de tu cuerpo? ¿Y si es tu cuerpo recordando para lo que fue creado? Durante 300.000 años, tus ancestros pasaron sus noches en un ritmo que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Se reunían alrededor del fuego y contaban historias que construyeron civilizaciones. Dormían en 2 fases, con una ventana de reflexión tranquila en medio. Vivían en una oscuridad tan completa que la Vía Láctea no era algo a lo que tuvieras que conducir hasta un parque nacional para ver. Era simplemente el cielo. Y cada noche, cuando despertaban en la oscuridad entre el primer y el segundo sueño, se quedaban ahí en silencio y pensaban en sus vidas, en sus sueños y en el mundo al que despertarían por la mañana. Cambiamos todo eso por un interruptor de luz. Y la mayoría de nosotros ni siquiera supo que se había perdido.